Estamos grabando. Buen día. Estamos en una de las salas de Q&A del DIGE, el Diplomado Internacional de Gerencia Empresarial, como diría Matías, con los contertulios de siempre. Me quedé con una pregunta importante por un problema que me está sucediendo ahora en uno de los proyectos que estoy manejando. Y es básicamente que al ser un laboratorio de producción de microorganismos benéficos para el agro, tenemos por un lado la producción, que es un proceso regular que ya está bastante controlado a través del manejo de la metodología, pero ahora estamos enfrentando un problema. Una de las estrategias que nosotros establecimos es justamente desarrollar proyectos, investigación, cuál es la problemática de microorganismos patógenos que afectan a los cultivos, diferentes tipos de cultivos, diferentes zonas climáticas, y cuáles son las soluciones que nosotros podemos dar con nuestro banco, nuestro cepario de cultivos, de microorganismos benéficos que están en nuestro banco de cepas. Hay épocas en las cuales el número de proyectos que salen es elevado. Es decir, después de época de lluvias, algunos insectos y hongos comienzan su etapa de reproducción o de crecimiento y atacan de manera agresiva a los cultivos. Y esos problemas los traemos al laboratorio para poder ver qué solución se les puede presentar, si es que existe algún tipo de solución. Entonces, en esa situación estoy tratando de resolverla desde la metodología. Bien. Entonces, no sé qué solución la podemos dar o qué tipo de sugerencias pueden ustedes compartir. A mí me parece que es un modelo parecido al que a mí me ha tocado vivir de una guardia de un hospital, que la incertidumbre sobre la enfermedad que te va a llegar, y además con las cantidades que te llegan, en una guardia es probable que en 2 horas no llega nadie y de repente te llegan 10 personas, cada uno con una patología diferente. Y lo que hay que tratar es que cada persona es un proyecto diferente, porque algunas puede ser que tengan alguna patología que directamente se receta algo y se van, u otra que tiene que ser internada. Me parece que esa sería como la solución, o la búsqueda de la solución. Primero tendrías que ver cuál es el problema o cómo analizas el microorganismo y armarle un proceso de búsqueda de la solución para cada uno. Sí, me suena inteligente hacer la analogía con una guardia, con emergencias de algún tipo de clínica o de hospital. Sí, ahí lo que tenés que ver es que siempre tratar de mejorar el flujo. O sea, normalmente la guardia al médico es el cuello de botella. Entonces, tratar de secuenciar las entregas. O sea, lo que hace normalmente es que la primera operación es la persona que te toma los datos, después te hace el triage que se llama para ver qué tipo de urgencia es. Bueno, ahí podrías definir qué respuesta al mercado deberías necesitar más rápido de tus clientes, y después ver de comunicar la secuencia de la carga de lo que sería el cuello de botella en tu proceso. Sí, uno de los retos importantes ahí es determinar la priorización. Bien. Porque no sé cuando me llega, no sé qué tan prioritario es decir, no entiendo qué tan importante es para mi cliente, porque puede ser una plaga que está empezando, pero si no se la detiene a tiempo, eso puede afectar de manera significativa el cultivo. O es una investigación de un potencial venta que si es que se dan ciertas condiciones, entonces uno de los elementos importantes a definir es la prioridad. ¿Cómo priorizo yo? ¿Qué información necesitas para eso? Sí. Necesito primero saber la importancia la agresividad que tiene el impacto del microorganismo o de la plaga. Eso lo puedes hacer
O sea, ¿puede ser información externa o se puede hacer internamente? Externo. Tiene que contarnos el cliente, hacer una inspección en campo para ver qué está pasando con el cultivo. Es decir, en qué estado de la plaga se encuentra, si es un estadio temprano, un estadio medio, o ya nos encontramos con un problema serio. Ya tenés la primera tarea ahí. Mira, Correcto. una pregunta en relación a eso. De acuerdo a la introducción que hiciste, hay una estacionalidad en la demanda. O sea, después de una época de lluvia, creo, Correcto. haber entendido, hay una proliferación de estos casos. Si te ubicas en el tope de esa curva sinusoidal, cuando tienes el máximo de demanda, entonces estás en una situación obligada de multiproyectos. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Entonces tienes que... y el problema, estás buscando priorizar para poder, de alguna manera, ver cuántos proyectos puedes congelar, ¿no? Siguiendo un poco nuestra Sí, la metodología. Correcto. El asunto es que para todo cliente su caso es prioritario. ¿Ah? Definitivamente. Sí. Y como están atados, solo para poder complementar lo que dices, y como cada cliente está responsable, un vendedor, un técnico comercial, para ese técnico comercial, ese es prioritario. De acuerdo, o sea que hagas la consulta interna o externamente, cada caso es prioritario. Bien, entonces hay que, como dice Daniel, ver el proceso para identificar dónde está el cuello de botella y hasta cuántos proyectos puedes manejar al mismo tiempo. Bien, entonces habrá, por ejemplo, el que llega llega el caso, se analiza para ver cuál es el organismo que está generando el problema. Identificas cuáles son los organismos que tienes en tus cepas que puedas establecer hipótesis de que pueden neutralizar el desarrollo del organismo que está atacando, ¿no? Tienes que hacer un cultivo de X número de días. Bien, después hacer el análisis de eso para determinar cuál es el que lo ataca o si ese mecanismo que utilizaste es el adecuado o no es el adecuado. Ahí se van unos días. Sin embargo, cada una de esas etapas no parece ser demasiado largas, ¿no? Porque la que pareciera ser más larga es precisamente el cultivo. Pero el cultivo es pasivo, tú no estás haciendo nada, ¿no? Tú sembraste los pares de organismos que estás enfrentando y los pusiste en una... Son tiempos estáticos. ¿Ah? Son tiempos estáticos. Ese es un tiempo que tendrá que pasar ahí el proceso hasta que el microorganismo llegue a la edad o al tamaño que se requiere para hacer la competencia o el análisis. Entonces, ¿cuál es el recurso escaso en cada etapa del proceso? Y habría que ser más bien un enfoque tipo inventario, en el sentido de determinar, para determinar el buffer, hay que determinar cuál es la demanda máxima en el periodo de máxima demanda, ¿no? Y ver con el proceso, simular el proceso, de tal manera de saber si tienes capacidad suficiente para atacar esos picos, ¿no? Y para eso tienes que prepararte, porque no puedes distribuir los proyectos y decir, no, es que tú sabes que yo no, como multiproyectos es malo, yo no voy a trabajar más de 5, porque cuando vayas con el sexto ya pasó la temporada y ya el cliente buscó otra solución. ¿Ah? Entonces, creo que lo que hay es que diseñar para ese pico, analizando bien el proceso y viendo cuáles son los recursos que pueden tener demanda múltiple en un momento dado, para ver dónde es que se va a presentar la restricción y fortalecer ese punto, ¿no? Sí, suena bien, Daniel. Voy a incorporar un elemento más para meterle un poco más de elementos en el análisis. Por efecto de uno de estos proyectos, un cliente grande exportador aquí en el Ecuador decidió trabajar con nosotros en investigación. Y a raíz de eso, obtuvimos 2 productos adicionales que sale del tema de microorganismos, sino que son complementarios a base de extractos botánicos que funcionan en cooperación con microorganismos
y generamos una solución. Y esa solución hizo que nuestro sistema primero, de producción cambie porque incorporaste una nueva línea de productos, que son extractos botánicos que sale de los microorganismos. Y segundo, el nivel de venta se duplicó, porque había un cliente que está comprando una línea de producción y un volumen para exportación de brócoli, y atacamos un problema y solventamos un problema. Sacamos un producto del mercado que era importado por un producto local nuestro con el mismo nivel de eficiencia. Entonces, de esta parte de investigación asociada a resolver problemas de los clientes se ha convertido o se está convirtiendo en una ventaja competitiva. Entonces, debo sostenerla como ventaja competitiva. Claro. Una pregunta por tu experiencia. Si el cultivo es algo que se puede hacer casi solapado de los distintos problemas que te estén llegando, después los procesos que siguen después, ¿hay algunos que son dependientes de algún equipo? O sea, un equipo de análisis, Sí, utilización. sí, O sea, el estamos equipo... buscando cuál sería el recurso escaso, ¿no? Porque El recurso escaso puede ser mi equipo de técnicos, porque hay analistas que trabajan, que están haciendo los proyectos o el trabajo, control de calidad de los procesos, y tengo 2 ingenieras en biotecnología, y son las que están controlando tanto proyectos como el control de calidad y manejar el flujo de la entrega, porque tiene que haber control de calidad en varias partes ya en la producción. Al ser organismos vivos, son sensibles. claro, Y asimismo, ahí, hablando de lo que dijo Daniel, la estacionalidad también afecta ese proceso. Cuando hay frío, cuando hay humedad, hay hongos patógenos que también crecen más rápido, por efecto de que las condiciones de humedad y de frío se generan. Entonces, claro, se fortifican. Entonces comienza a haber competencia en los microorganismos del ambiente con nuestros microorganismos patógenos. Entonces hay que trabajar en que estos microorganismos benéficos estén activos para que puedan combatir al medio y salgan más o menos del ejercicio en la parte de producción. Es la siguiente: si yo tengo un microorganismo que está cuidado en casa, encerrado, con todas las condiciones de crecimiento, no va a ser apto para ir a combatir con un microorganismo patógeno que está en el ambiente. Sí. No va a poder. Entonces hay que tenerlo al microorganismo en estado de activo, funcionando y que sea agresivo. Entonces es todo un proceso que estas 2 personas son las que están controlando de que el flujo de actividades regulares o de operaciones funcione, y el otro que están verificando los microorganismos y en estos proyectos o microproyectos que los mencionamos, ¿no? Entonces ahí tengo yo un cuello de botella en el recurso de los ingenieros, de las ingenieras de biotecnología. Sí. ¿Y cuánto tiempo dura ese pico? O los picos, si hay varios en el año. Por lo general hay 2 y empieza en 2, 3 semanas, que es muy rápido. 2 o 3 semanas que empiezan a llegar proyectos, y algunos proyectos duran 3 semanas como mínimo, porque en 15 a 20 días ya crecen los microorganismos y el antagonismo se hace, ahí es muy rápido, en 2 o 3 días se termina. Entonces son de 3 a 4 semanas lo más corto, y hasta 5, hasta 4 meses, dependiendo el tipo de producto que estemos haciendo el análisis. Está bien, pero esa es la duración del proceso. Es el proceso. Pero solamente mirando la demanda, ¿cómo se comporta? 2 veces al año. Es de enero y probablemente para octubre o septiembre, dependiendo de la época de lluvia, y es un mes y medio que comienzan a llegar estos proyectos. 2 veces, tienes 2 mesetas de mes y 2, medio cada una. correcto. Bien, eso hace 3 meses. Y establecer un equipo para cubrir esa meseta de demanda en 3 meses del año, quiere decir que tienen que estar con poca actividad 9 meses del año. Correcto. Por lo menos es un dato que hay que conocer. ¿Y si subcontrata de alguna forma de subcontratar esto? O sea, de traer gente por un tiempo. Estamos trabajando. O mandar eso afuera para que se haga el análisis por fuera.
No hemos intentado hacerlo por fuera, hemos intentado trabajar con las universidades porque ahí está la tecnología. El resto de personas es la competencia y no nos conviene por ahora todavía trabajar con la competencia porque los microorganismos que nosotros tenemos es parte de nuestro know-how, porque hay un proceso que nosotros establecimos. Hemos tratado de trabajar con universidades. En algunos casos ha funcionado bien y en otros casos no tan bien, porque el proceso de aprendizaje es un poco lento y no siempre están los chicos disponibles. Estas 2 o 3 de gente que venga con un nivel de experiencia mínima para poder hacer los procesos, porque no es un proceso complejo la parte de crecimiento. Establecer un medio de cultivo, establecer replicar la cepa del microorganismo y hacer que crezca y tener los medicamentos. Entonces no es un proceso tan complicado. Después ya el seguimiento es lo que hace el equipo senior. Pero hay veces que llegan... Esas actividades no se pueden desarrollar virtualmente, tienen que ser presenciales todas. Todas presenciales. Sí. Es de una cámara de flujo que tiene las condiciones óptimas para que no exista contaminación ambiental. Entonces es un lugar físico. Y esas tareas no se pueden fraccionar para que las tareas más simples las hagan los pasantes, los estudiantes, y que los con mayor experiencia hagan, digamos, la supervisión de eso. Creería que sí. Creería que hay como fraccionar algunas de las tareas más simples, más fáciles. Para descargar un poco, digamos, a los que tienen mayor know-how y dejar, digamos, las tareas más repetitivas o fáciles de hacer a los chicos de la facultad. Sí, ese es, como te digo, lo hemos aplicado. Ha funcionado en algunos casos y en otros los chicos vienen son muy poco experientes, con experiencia muy limitada y lo que hace es demorar más del proceso. Pero ha habido chicos que vienen, es decir, para eso hay que incorporar una actividad adicional que es escoger cuáles son los perfiles, hacer pruebas de los muchachos, técnicas de cuáles pueden formar parte de pasantes y en un futuro pueden quedarse en el equipo como trabajando. Claro. Esa selección es crítica, ¿no? Es muy importante poder diagnosticar muy tempranamente cuál es la persona que puede o no puede integrar el equipo. Bien. Sí, en la guardia, la enfermera que tiene más experiencia, muchas veces ya diagnosticaba y después el profesional avalaba ese diagnóstico. Entonces mandaba ya, por ejemplo, a hacer rayos X o lo que fuera, porque ya conocía la patología. Y los que son más urgentes o con mayor problemática, ya lo ve directamente el profesional. Por eso te digo, si se pueden separar, es como que lo que haces es descargarse el cuello de botella de esa forma. Correcto, sí. Me suena, por favor. ¿Hay freelancer en países cercanos con esa experticia? No lo he investigado. ¿O todo el mundo trabaja en relación de dependencia? No lo he investigado, Daniel. Es una buena pregunta. Si es que existe, por ejemplo, trabajamos con la Universidad de Antioquia, con el departamento de microbiología, para hacer ciertos estudios cuando realmente no podemos, el proceso de identificación de los patógenos o de los microorganismos en general tiene que hacerlo un instituto certificado. Y la Universidad de Antioquia tiene el laboratorio con buenas prácticas como para poder dar una respuesta rápida y bastante certera. Pero a esa parte de ahí, cuando ya tienes el microorganismo, lo enviamos. En algunas ocasiones, cuando no conocemos exactamente qué tipo de microorganismo es. Los microorganismos tienen esa característica, es como el virus que estamos viviendo ahora, tiene mutaciones, sí. Va mutando. Y la ciencia también avanza a velocidades importantes, entonces van viendo que estas mutaciones a veces cambian de manera significativa el comportamiento del microorganismo inicial o madre, y ya tiene un comportamiento distinto. Entonces eso sí tiene que hacer un laboratorio un poco más especializado que necesita ver qué características tiene. Sí,
Sí, habría que tener un inventario de esos laboratorios que eventualmente puedan darte el servicio de la calidad requerida, ¿no? Y el margen tiene que ser suficiente para cubrir lo que significa ese costo. Y el margen, es por eso que es importante generar esta velocidad, porque de la velocidad de nuestra acción y de la efectividad de nuestro banco de microorganismos depende una venta potencial, nueva. Es decir, por ahí nacen las ventas nuevas, porque el otro camino está generando ya su proceso comercial distinto, que es pedido, producción, ya tenemos está bastante controlado. Pero al ser esta ventaja competitiva, porque nos están buscando, o sea, el mercado ya nos está buscando para poder desarrollar estas investigaciones. Entonces, es interesante porque hay un alto valor agregado, o sea, la diferencia para el cliente que es el que hace el cultivo de la planta atacada, no estoy hablando del cultivo del sí, claro. organismo. Es la diferencia entre el ingreso que va a obtener teniendo la solución y el que obtendría teniendo el problema es sustancialmente grande, me imagino yo. Entonces, vale la pena considerar eso, que el valor agregado está en función de lo que ese cliente va a generar, ¿no? Imagínate que hay soluciones de laboratorios internacionales que tienen cosas similares a nivel de microorganismos, pero como no son microorganismos que vienen activados, sino que tienen que ser activados, o no son microorganismos que están tropicalizados, Ajá. El laboratorio puede ser muy bueno. O sea, laboratorios de nivel internacional y de muchos recursos. Y nuestro producto, que es doméstico, funciona mejor. Por supuesto. Esa es una ventaja, la ventaja de la localización, de las especificidades de la localización. Sin embargo, como esos laboratorios de clase mundial sí tienen tienen los laboratorios específicos. Sí, claro. De pronto pueden ofrecerte servicios específicos y sin el riesgo de que se conviertan en tu competidor. Sí, yo no les preocupo, créeme, que eso no soy un dolor de cabeza para ellos. No sé si algún rato lo logre ser. Pero de pronto pueden ser utilizados, pueden ser un recurso para ti, ¿no? Pueden ser utilizados para hacer algún diagnóstico, alguna clasificación de ese organismo que primero tienes que identificar antes de saber cómo lo vas a tratar o cómo lo vas a atacar. Correcto. El comportamiento se determina en tiempo es corto, excepto estos casos excepcionales en los cuales aparece un microorganismo con comportamiento distinto o con características distintas. Sí. Bien interesante. Y además, déjame transmitirte un nivel de admiración por ese trabajo que estás haciendo que me parece de primera. Gracias, Daniel. Es un tema súper interesante. Nuestro propósito como laboratorio justamente fue dar una solución y encontramos en este espacio de desarrollar proyectos pequeños y dar soluciones, salir del esquema que hace regularmente, ¿no? Y el laboratorio es relativamente pequeño a nivel nacional, digamos que está en término medio y elevándonos hacia grande, pero porque los laboratorios son pequeños. El mercado es pequeño también. El mercado es pequeño, es decir, sí, máximo 5 o 6% por cultivo y hay cultivos que llegan al 10% del mercado orgánico. Obviamente pagan bien y un 10% o 5% de 200,000 hectáreas tampoco suena mal. Una pregunta con respecto al microorganismo, sin conocer prácticamente nada. ¿Hay alguna forma de prever cómo van a mutar? Porque lo que yo veo es que estás reaccionando a la aparición. ¿Hay alguna forma de hacer algún remedio de gran espectro que pueda, digamos, ya solucionar varios de estos problemas?
Por concepto, la producción orgánica y los tratamientos en producción orgánica son preventivos, porque cuando ataca una plaga, digamos, no sé si han escuchado que está ahora en boga el tema de Fusarium raza 4, es un hongo que ataca a las musáceas, al tipo de banano. Cuando ya hay la plaga, es necesario incorporar herramientas de choque que son químicos. Es decir, cuando está en un estadio joven y cuando está en un estadio nivel bajo, actúan bien los microorganismos. Cuando está en medio, hay que aumentar el volumen, pero cuando está en nivel alto, no. Ya es químico. Ya es químico. Es necesario meter químico y probablemente ahí sí salva el cultivo o salva la exportación, porque no te van a dejar eso y exportar. ¿Qué se debe hacer ahí? Y eso es ya una práctica de agroecología o de prácticas agronómicas, herramientas preventivas. Entonces se comienza a tener herramientas preventivas desde barreras físicas, cuando son insectos, porque las plagas de hongos o virus que atacan a las plantas casi siempre tienen un vector. Y el vector es un insecto. Y el insecto viene atraído por algo, ya sea por reproducción o por alimento. Entonces, cuando llega es necesario poner barreras físicas, barreras biológicas y barreras microbiológicas. Entonces, dentro de todo ese esquema se puede hacer algo, pero una vez que hay la mutación, definitivamente ya es un poco más complejo el identificar cómo o por qué mutó. Bienvenido, Matías. Gracias. La pregunta que te había hecho es sobre los proyectos que tengo en el laboratorio, la estamos desarrollando y gracias a Daniel me han dado algunas luces de cómo resolver este dilema que estamos enfrentando ahora. Qué bien, fantástico. Sí, para ponerte en contexto, claro, estoy enfrentando un ambiente de multiproyectos. La restricción que podríamos identificar es el número de profesionales senior, que son los que desarrollan las actividades más complejas para poder evaluar. Yo necesito, mientras más rápido yo pueda resolver un problema del cliente a través de estos proyectos, yo puedo tener una potencial venta de una línea nueva o de una venta nueva. Ya. Entonces, en esa parte estábamos justo allí de resolver. Tengo dos épocas complejas donde hay más nivel de proyectos y en eso estamos. La recomendación que me hizo Daniel fue que lo visualice como un... ¿Pero Daniel o Daniel? Daniel. Daniel yo. Fue que lo visualice como una guardia médica, como una emergencia. triage. Sí. Yo te iba a decir que yo lo que había visto, o sea, estoy de acuerdo, había visto en otras partes, es que parece casi como un desperdicio de recursos, ¿no es cierto? Pero sí. Los más experimentados, los más expertos, son los que deberían de mirar el problema primero para decir, no, esta cosa se hace así, y distribuyen, van para allá, va para acá. O sea que los primeros que ven el tema deberían de ser los que uno considera más senior, más expertos, los que más saben. O sea, lo que estoy escuchando. Ya sea un triaje, Sí. Eso es lo que hablamos. Que definan las prioridades. Eso, define, esto se enfoca así, hazme tal proyecto, hazme esto, o sea, encárgaselo a tal persona. Eso es lo que normalmente es más productivo en el flujo. Correcto. Y les había comentado de que justamente a partir de uno de estos proyectos que parecen pequeños,
salió un proyecto grande que nos permitió desarrollar una línea completa nueva de producción. Ah, Saliendo de microorganismos, entrando en el mundo de los extractos botánicos, y eso permitió que nosotros hoy por hoy estemos duplicando un poco más de 2 veces la venta que teníamos antes del proyecto. Es decir, estamos construyendo una ventaja competitiva a través de estos proyectos. Entonces hay que ponerle una atención importante para liberar, y lo cual a mí me conviene porque cada vez trabajo menos. o sea, se libera más tiempo para poder pensar y hacer más cosas. Exactamente. Sí, pues suena, o sea, que no te escuchan los jefes, ¿no? No creo. No digo que no te escuchen decir eso, que trabajan menos. Espero que sí te escuchen. Espero que sí me escuchen porque, bueno, es mi socio, somos 2 socios. Ya. Entonces, y estoy tratando de que haga lo mismo, que cada vez trabaje menos. Estuve aprendiendo una franquicia de consultoría el otro día. No sé si surgió en Australia, ¿en dónde? Que se llama Action Coach. ¿La conocen? Me ha llegado información. Sí. Me ha llegado información de Action Coach. El concepto que tienen es, le enseñamos al dueño de la empresa a tomar todos los pasos necesarios para que su empresa funcione sin él. Para que la empresa funcione sin la participación del dueño. Independizarse de la empresa. O sea, más bien la empresa se independiza del dueño. Interesante concepto, ¿no? Porque en el fondo, si lo mira uno desde el punto de vista de teoría de restricciones, ¿cuál es la principal restricción del mundo para generar más valor? ¿Leyeron alguna vez Atlas Shrugged? O sea, perdón, la rebelión de Atlas, Ayn Rand. Estoy leyendo, me lo compartió Ah, Javier. Sí, Javier es un evangelizador de Sí, me lo pasó. Te pongo un pequeño antídoto antes. Ayn Rand, o sea, me lo he leído 3 veces. Y ya viste el tamaño del libro. Me lo he leído 3 veces entero. Y no sé cuántas veces he leído capítulos. Por ejemplo, el discurso de D'Anconia en el matrimonio del Jimmy. Ya. Cuando escucha así a lo lejos y dice, no, es que el dinero es la raíz de todos los males, entonces él va y dice, ¿en serio? Y se manda un discurso muy importante. Bueno, pero finalmente lo que dice Ayn Rand es que las personas que usan su intelecto para crear son los que finalmente crean la riqueza. La riqueza no se crea por hacer cosas, o sea, por hacerla, efectivamente, por ejecutarla, sino que la riqueza se crea cuando uno la está pensando. Ideas, haces, creando. O sea, estás creando, estás ideando, estás usando la cabeza. Entonces, yo creo que eso es verdad, que la restricción que tiene el mundo para la generación de más riqueza es la capacidad de los creadores, que no son muchos, para crear más cosas. Entonces me acuerdo de Steve Jobs cuando decía, estoy tan orgulloso de los 1000 proyectos, los 1000 productos que no produje, como de los que sí salieron a la luz. Claro. Porque, bueno, hay que enfocarse. Pero entonces, si los creadores quedan esclavos de sus emprendimientos o su empresa, ¿cuándo les liberamos tiempo para que sigan creando más cosas? Entonces, identificar las restricciones, lo primero, ahí están los creadores,
decir cómo explotarla, que los creadores hagan empresas productivas generando mucho valor para la gente, y eso genera primero la riqueza y el valor por el cual los clientes van a pagar, y en segundo lugar genera muchos empleos, pues. Y eso va moviendo la economía y todo. Y todo el mundo va subiendo, pues. En tercer lugar, subordinar todo el sistema a lo anterior. Yo pienso que tiene mucho que ver con que todo nuestro ordenamiento social, y aquí pues, las políticas públicas y todo, debería estar ordenado a que no le pongamos cortapisas a los que puedan crear, y no me refiero solamente a los que ya están haciendo billones o trillones de dólares, sino que todos los emprendedores. En Chile, afortunadamente, en los últimos años hay cada vez más impulso de eso, y más emprendedores y más gente. O sea, hace algunas décadas decir que uno era emprendedor era decir que era desempleado, que no había conseguido un trabajo. Hoy día es muy sexy decir que uno es emprendedor. Y entonces después viene elevar. ¿Y cómo uno hace para elevar? Es logrando que el tiempo de esa restricción no se utilice haciendo cosas que las pueden hacer otros perfectamente bien. Entonces ahí viene esto de Action Coach, diciéndote, usted ya armó su empresa, está funcionando, ahora su empresa tiene que funcionar sin usted. Si quiere jugar golf, o quiere crear otra, haga, o ambas cosas, vaya. Pero él iba también mucho en la dirección de que las cosas que a uno le han dado mucha satisfacción no lo esclavicen a uno, sino que le den más libertad. Que básicamente es parte de la filosofía de Elon Musk. Le pone toda la fuerza a la parte inicial del proyecto y después suelta y crea otro. Ese es un ejemplo de un tema que en su rato libre arma una empresa. Sí, sí. Como hobby. Como hobby con una empresa. Claro, ¿tú qué haces en tu rato libre? No, yo no me gustan los radiocontroles. Y si tú, Elon, ¿qué haces? No, yo hice una empresa que perfora la ciudad de Los Ángeles, como 40 metros de profundidad, para hacer unas carreteras subterráneas, ¿no? Pero que tiene además ascensores, pues, en vez de conexiones como las autopistas que tienen nudo y todo eso, no. Estos son autopistas en línea recta, pero que si tú te quieres cambiar de autopista, vas a la estación de ascensor, entonces sube y te mete a la otra autopista. Ese es el concepto. Sí, claro. No, es un... A Elon Musk le dijeron, y los autos voladores, cuando dicen, nunca, ojalá que nunca. O sea, si ya tenemos problemas con accidentes aquí a nivel de tierra, te puedes imaginar. Y además le agrega una nueva dimensión a la posibilidad de accidentes. No, que te cae un auto encima de la casa, pues. No, yo no quiero. Tienes razón, ¿no? Es como el chiste dice, ¿qué pasaría si las vacas volaran? Menos mal no vuelan. Sí, ya tengo problemas con las palomas. Bueno, en fin. Entonces, esa fue la charla de hoy. Daniel Ortiz y Daniel me dieron luces de cómo resolver este conflicto que estoy teniendo con multiproyectos. Genial. Estuvo muy bueno. Muy bueno.
Perfecto, entonces, ¿qué? ¿Damos por terminado por hoy o qué? Pues sí, No vamos a gastar 10 minutos porque los tenemos, ¿cierto? no, ¿para qué? Bueno, Bueno, pero te mira, agradezco mucho. yo creo que primero que fue muy interesante el caso que nos trajo Francisco y muy real, nos puso a pensar. Y en segundo lugar, la última parte, esta cita que tú hiciste, esta referencia a esta empresa consultora, a esa franquicia y a ese autor, para mí resulta realmente importante, ¿no? Esas tres ideas claves que están ahí son muy explotables y tomé nota de ellas. Eso creo Bueno, que... yo que muy bien. con Goldfish ya te conté, Daniel, que mi intención es que esté funcionando solo en 3 años. Exactamente. 3 años un número. Es 5 años, bueno, es 2 años, bueno. Sí. No, digo 3 años una cosa más realista, o sea, 6 meses imposible. No, no, imposible. Todavía hay 3 cosas años por desarrollar, pero es ambicioso. bien. Es el objetivo ambicioso. Sí. Y entonces hay que ponerse en movimiento ya. Sí, señor. No hay mucho espacio para seguir procrastinando. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Y Bueno. muchas gracias, Pancho, por haberte hecho cargo de ser anfitrión hoy. Hasta la próxima. Un placer ser anfitrión. Bueno, Lo Gracias. hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. dice muy bien, muy bien. No, Gracias. pero sí. Saludos. No voy a dar Adiós. explicaciones porque son todas malas. Ya, gracias. Bueno, pues Gracias, un abrazo. Matías. Un Nos vemos abrazo. nos vemos la próxima semana igual, ¿no? Sí, es 23, si no me equivoco. Están Oye, saliendo propuestas de 16, claro, el reuniones. 23 y el 23 de diciembre, sí. Sí, 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 ¿por qué perfecto. no? bien. Gracias. Esperemos que se mueva una reunión que tengo por ahí a ver si puedo asistir. De acuerdo. Bueno. Bueno, muchas gracias.